Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a toda la gente que nos sintoniza en su canal Foro CX. Bienvenidos a este programa, una emisión más de su programa En la Cultura. El día de hoy tenemos al licenciado en Historia, Pablo Pérez Joya, que precisamente vamos a hablar un poquito de la historia de Celaya. Así es que acompáñenos por favor, porque va a ser muy interesante la plática. Enseguida regresamos. Pues como comentaba desde un principio, ya estamos aquí con el licenciado Pablo Pérez Joya, él es historiador. Bienvenido, Pablo. Muchísimas gracias, Armando, muchísimas gracias al canal, a ti por la invitación, al director del canal, pues, y a tu auditorio, ¿no? También que se da el tiempo de escucharnos un ratito. Claro que sí, claro que sí. Pues bienvenido a este programa. La verdad es que va a estar muy interesante quédese con nosotros porque va a conocer cosas que le van a sorprender, la verdad que le van a sorprender. Pablo, un poquito nada más de ti. Estudiaste tu licenciatura, ¿dónde la estudiaste? Es licenciatura en Historia, entiendo yo. Sí, así es, justamente es la licenciatura en Historia. Tuve la fortuna, el apoyo de mis padres, de Qué bien, qué bueno. En la Universidad de Guanajuato, en el campus Guanajuato, en la Facultad de Filosofía y Letras. Ajá. Es donde ya la licenciatura tendrá alrededor de 50 años, poquito más. Un buen ratito. Ya también tiene su historia entonces. Sí, claro, sí. Y es una de las pues universidades que en el programa es muy buena, ¿no? Sobre todo en teoría de la historia. La Universidad de Guanajuato en esa cuestión es de las más importantes a nivel nacional. ¿De dónde te nace el hecho de estudiar historia? Pues fíjate que el gusto viene desde muy joven, ¿no? Desde que era niño. Yo recuerdo, por ejemplo, en la primaria guardaba mis libritos estos de la SEP, que bueno, sí, pues, toda la historia oficialista, pero en aquel momento uno no lo conoce, ¿no? Entonces, pues me gustaba leer esa parte, me gustaba sobre todo la cuestión de los romanos. Se me hacía una historia muy, muy interesante. Obviamente, conforme van pasando los años, pues los intereses van cambiando, ¿no? Y pues sí llegué a pensar en estudiar psicología, hasta estudiar una ingeniería, pero llega un momento en la vida donde te das cuenta que las matemáticas no son lo tuyo y es entonces donde digo, bueno, ¿a qué regreso? Pues a lo que me gustaba, sí, claro, desde un inicio, ¿no? Entonces, pues era la historia. Cuando dicen por ahí que estudiar humanidades es porque las matemáticas no se nos da, ¿verdad? Sí, sí. Y la verdad pero es qué bueno que bueno, tú te dedicaste a esta carrera de licenciatura en Historia. ¿Hace cuánto terminaste tu carrera? Mira, la carrera la hice del 2013 al 2017. Julio del 2017 egresé. Okay. Dura un total de 4 años la licenciatura. ¿Desde entonces que radicas aquí en Celaya? Sí, bueno, yo soy oriundo de aquí de Celaya, okay, he vivido toda mi vida, salvo estos 3 años y medio que me fui a estudiar a la ciudad de Guanajuato, capital. Posteriormente termino, regreso, justamente porque pues quiero hacer mi tesis sobre la ciudad de Celaya, ¿no? Porque pues no había, o había muy poco, por ejemplo, ¿no? En la biblioteca que teníamos allá en la escuela, en la facultad en Valenciana, pues no había casi textos que hablaran sobre la historia de Celaya, entonces me interesaba mucho abonar como en esa parte. Decidí regresar pues para empaparme un poquito de esta historia, porque pues también en el programa de la licenciatura llevamos historia nacional, historia mundial, historia regional, algunas materias teóricas, filosofía de la historia y toda esta parte, pero pues no una materia especializada como en Celaya. Entonces sabía que si quería conocer la historia de mi ciudad, pues tenía que regresar a ella, ¿no? Y acercarme a las personas que ya estaban un poquito más empapadas de esto y a las instituciones que podían apoyarme en esa parte. Muy bien, cuando llegas aquí a Celaya, ¿dónde encuentras material para estudiar justamente la historia de Celaya? Pues mira, antes de regresar me pongo en contacto con la licenciada Estefanía Juárez, quien es ahorita investigadora en el Museo de Celaya. Ella también estudió en Guanajuato, había egresado antes que yo, entonces me comunico con ella pues para plantearle el hecho de que si puedo hacer yo mis prácticas profesionales ahí en el museo que está sobre la calzada de Independencia. Así es. Me dice que sin ningún problema y bueno, llego a Celaya, empiezo a hacer mis prácticas ahí, ella me brinda material, comienzo a conocer pues también a través del mismo museo, de los compañeros, y pues posteriormente me quedo a trabajar ahí, ¿no? Entonces me voy a quedar a trabajar ahí desde diciembre del 2016 hasta abril más o menos del 2018. Entonces esos años me sirvieron muchísimo pues para irme empapando de toda la historia de la ciudad y bueno, a empezar a hacer lo que era ya mi investigación para la tesis de licenciatura. Mira qué bien el hecho de que te dedicas a la historia de Celaya ahora, justamente de eso estábamos hablando anteriormente en días pasados.
sobre la historia de Celaya, que es justamente lo que vamos a hablar en un ratito más. Pero entonces, ahí es donde le agarras la pasión, el amor. ¿Solamente es Celaya históricamente lo que te interesa o también alguna otra, no sé, región o la historia nacional, la historia mundial? Mira, en realidad mi interés o lo que más me llama la atención es la historia de la iglesia. La iglesia siempre ha sido una institución que se me hace muy, muy interesante, desde el lado espiritual como también el lado humano, ¿no? Entonces, yo lo que trato de plantear, por ejemplo, en la investigación que realizo, es ver a los miembros de las órdenes religiosas como hombres con pasiones, con necesidades económicas. La parte humana de ellos, ¿no? Exactamente, no tanto verlos como miembros de esta orden religiosa como tal, ¿no? Entonces, sí. es algo que planteo, lo hago en un contexto más local, que es Celaya justamente, pero bueno, es parte como de la formación que nos van dando, ¿no? Si por mí fuera, pues lo marcaría como a nivel México, pero pues imagínate cuántos años. Wow, no, sí, claro. Será muy complicado. Supuesto. Entonces hay que tratar de aterrizar un poco los temas de investigación, acotarlos, hacerlos más locales y entonces sí comenzar de ahí partimos, ¿no? Para lo que venga. Y en cuestión de historia religiosa, pues bueno, aquí en Celaya tienes para dar y regalar, ¿no? Porque hay muchas congregaciones religiosas, algunas obviamente ya no tienen ni siquiera monasterios, sin embargo, pues sí las hay, ¿no? Están los agustinos, están los franciscanos, están los carmelitas, están los mercedarios, algunas otras más recientes por ahí, entonces sí tienes de dónde, madeja de dónde cortar aquí, ¿no? Sí, claro que sí. Sí, en esa parte sí, por ejemplo, tan solo en el periodo novohispano, que es la parte que me gusta y que me toca trabajar, pues tengo lo que son franciscanos, carmelitas, juaninos, mercedarios, jesuitas, ¿no? Que dura muy poquito tiempo porque después se da la expulsión de todos los territorios españoles, pero pues el templo de la compañía, mucha gente a lo mejor todavía lo recuerda, ¿no? Lo ha visto en fotografías, este templo que desafortunadamente pues decidieron derrumbar, ¿no? Derrumbarlo, ¿no? Para dar paso a lo que es el Boulevard López Mateos. ¿Sí? Perfecto. Entonces, mira, temas como estos son, para la gente que nos está viendo, temas de estos son los que vamos a tratar enseguida, sobre la ciudad de Celaya, el por qué se movió esto, el por qué se movió aquello, qué había por aquí, qué había por allá. Vamos a pasar por allá algunas fotos también y vamos a hablar también sobre la fundación de Celaya. Por ahí hay un temita por ahí que nos vas a echar la mano para... Pues en algunas personas, no en todos, en algunos ha surgido como una especie de polémica. Sí. Ha surgido una polémica sobre cuándo es la fecha exacta de la fundación de Celaya. Y bueno, pues ya aprovechando que está aquí Pablo y sobre todo que se dedica a estudiar justamente Celaya, la historia de Celaya, pues él nos va a sacar por ahí un poquito de las dudas. Entonces tú enseguida nos vas a hablar, por favor, te vamos a pedir de favor que nos hables sobre esta pequeña controversia que viene, ¿cuándo es cuando se fundó Celaya? ¿En qué fecha? ¿Te parece si después de un corte comercial regresamos? Claro que sí, claro. Ok, vamos a una pausa y enseguida regresamos, quédese con nosotros porque vamos a saber exactamente cuándo es la fundación de Celaya. Como prevención sanitaria, utiliza máscaras anticontagio para uso en lugares públicos. Visibilidad total, resistente y reutilizable. Venta por mayoreo, costo de unidad 35 pesos. Pedidos al teléfono 461-152-7426. Canal Foro CX. Ahora puedes escucharnos en Spotify, en tu casa, automóvil, oficina, donde quieras. Canal Foro CX, un foro de expresión libre. Encuéntranos en Spotify como Canal Foro CX. Autopinturas Guerrero. Igualamos cualquier color. Hola amiguitos, yo soy Tadeo Luciana Rompecorazones. Los espero sábados 10 de la mañana, donde aquí en Foritos CX. No se lo pierdan. Canal Foro CX, marca la diferencia.
Bien, pues ya estamos de regreso en su programa En la Cultura, en donde el día de hoy estamos hablando un poco de lo que es la historia de Celaya y nos vamos a enfocar más en ello en este bloque, justamente porque se acerca el festejo del 450 aniversario de la Fundación de Celaya, y entonces pues nos dimos a la tarea de buscar quién nos pudiera hablar justamente de ello, de la Fundación de Celaya. Y pues bueno, aquí nos encontramos con Pablo, historiador de Celaya. Se le encargó de investigar. Y Pablo, pues platícanos esa controversia que ha salido, que si Celaya se fundó el 12 de octubre, no se fundó el 12 de octubre. A lo mejor por ahí alguien se nos va a desmayar, porque hay personas gente muy arraigada a que pues es que esta es la fecha y pues de ahí no me suelto. Cuéntanos, ¿de dónde surge esta controversia de que si es el 12 de octubre o si es en enero? Sí, mira, bueno, primeramente habría que platicar un poquito del permiso de fundación, porque es justamente donde yo creo que surge toda esta controversia, ¿no? Okay. Derivado de que el permiso de fundación que firma el virrey Martín Enríquez de Almanza lo va a hacer el 12 de octubre de 1570 en la Ciudad de México. Entonces, sí, como el documento es algo que sí conocemos, que todavía afortunadamente hay un traslado muy antiguo de 1585 en el Archivo General de la Nación, se empieza a retomar esta fecha como fecha fundacional, ¿no? Cuando en realidad pues habrá que entender que se firma el permiso allá en la Ciudad de México, pero todavía hay que enviarlo a esta zona para que los estancieros que solicitaron la fundación de la villa pues se enteren de que efectivamente se les había otorgado dicho permiso, ¿no? Habrá que recordar que pues no había los medios WhatsApp, de comunicación como ahora. Exactamente, no había ni correo, no había fax, no había ninguna manera de hacer llegar el permiso como muy rápidamente, ¿no? Entonces también hay que recordar que en el contexto pues está todavía muy viva lo que es la guerra chichimeca, entonces la pensaban mucho en mandar caravanas a esta zona porque justamente era la zona donde atacaban estos indios chichimecas, que son, bueno, varias familias, ¿no? Guamares, Pames, Guachichiles, Cascanes y demás. Entonces, todavía es algo que no encontramos ningún documento que nos lo diga específicamente en qué fecha llegó, pero esas estimaciones que posiblemente llegó a finales de noviembre o principios de diciembre, ¿sí? Okay. Entonces, si nosotros analizamos bien el documento, el mismo permiso de fundación, pues nos damos cuenta que el mismo virrey, conociendo esta cuestión del espacio-tiempo, sí, menciona que va a ser justamente el 1 de enero cuando se va a llevar a cabo una misa del Espíritu Santo, que así le denominaban en la época. Ajá. Y posteriormente se iba a dar la primera elección de las autoridades, 2 alcaldes y 4 regidores. Entonces, con eso se concretaría ahora sí el proceso fundacional, el 1 de enero de 1571, ¿sí? Otra cuestión que tiene que ver mucho, bueno, ya por qué se festeja, ya tiene o parte del siglo XX totalmente. Tiene que ver mucho, por ejemplo, con la coronación de la Purísima Concepción aquí en nuestra ciudad, un 12 de octubre. ¿Sí? Entonces, ese es uno de los grandes aliados que tiene la fecha del 12 de octubre. Otro, pues el descubrimiento de América, que queramos que no, es un hecho muy importante para nosotros como sociedad. Claro, por supuesto. Y bueno, al final esta teoría o esta idea de que la fundación se lleva a cabo el 12 de octubre va a ser apoyada por miembros de una clase comercial muy importante radicada aquí en Celaya, la mayoría de ellos de origen español. Entonces van a ser ellos quienes van a empezar a alimentar esta idea de que justamente fue el 12 de octubre. Otro de los que también participa mucho en esto va a ser el padre Góngora, Francisco Góngora, que bueno, justamente el pasaje lleva ese nombre, Góngora, el que va del jardín principal a la calzada Independencia, y él es uno de los iniciadores o de los que va a apoyar la idea de colocar especie, bueno, de obelisco o monumento ahí en el barrio del Zapote, ¿no? Haciendo alusión a la cuestión fundacional, pero que bueno, van a dar como fecha legítima el 12 de octubre de 1570. Ok, estamos viendo en pantalla un documento. Háblanos de este documento que es justamente lo que da el dato del día 1 de enero, ¿no? Mira, lo que estamos viendo nosotros es la primera foja de lo que es el permiso de fundación. En la parte superior se alcanza a apreciar que dice don Martín Enríquez de Almanza, visorrey y gobernador de la Nueva España. Y bueno, posteriormente en lo que es esa foja se va narrando cuáles son, digamos, como las cuestiones positivas de fundar una villa, ¿no? De fundar Celaya en este caso. Estamos hablando, por ejemplo, ahí se menciona de que la zona es adecuada, hay piedra, hay agua, hay árboles para la madera, para las construcciones de las casas y las construcciones civiles. También hay que recordar que se tenía que construir una cárcel, una iglesia principal, una sala capitular, ¿no? La sede del cabildo. Entonces, todos estos edificios públicos pues también tienen todo lo que conforma una sociedad, ¿verdad? Exactamente, entonces, y sobre todo en esa parte novohispana, ¿no?
Entonces, en toda esa parte se va narrando esta situación, ya es a final de esa foja e inicios de la que sigue, donde, bueno, ya se menciona esta parte que te comento, ¿no? Donde el virrey menciona que se va a intitular esta nueva villa, Villa de Nuestra Señora de la Concepción de Celaya, ¿no? Así es como lo menciona también el documento, es algo muy importante. Porque, pues, coméntanos de eso, porque también es bien importante para la gente conocer esos datos. Siempre, bueno, no siempre, ¿verdad? Pero es algo muy común que hemos escuchado, que el primer nombre que recibió nuestra población fue Celaya, ¿no? Y así que es. Tiene que ver con el otomí y que si el pueblo de Nataí y toda esta cuestión. Sí, yo creo que muchos corazones se van a romper con esta parte, pero es importante me rompieron el mencionarlo. corazón, sí. Porque hasta el momento, revisando las relaciones geográficas del siglo XVI, que es cuando se funda la ciudad de Celaya, revisando límites de tierras, contratos de compraventa de tierras, ahí es importante porque te mencionan, por ejemplo, las tierras de fulanito de tal que lindan con el pueblo de San Miguel, ¿no? Entonces ya te das una idea y dices, ok, existe un pueblo San Miguel, posiblemente un antecedente de San Miguel Octopan, ¿sí? Okay. Podríamos hablar de San Juan de la Vega, que ya también para el siglo XVII se menciona mucho este pueblo de San Juan de la Vega. Sin embargo, pues no encontramos nada de Nataí, ¿no? Ok, sí, Entonces, sí. Y todos tenemos esa idea, ¿no? Nos quedamos, inclusive hasta existen placas que hablan. escuelas, ¿no? Y Nataí, y le dices a la gente, es que Nataí no, y se te pone así como que se esponja, ¿no? ¿Cómo Sí, no? claro. Si mi abuelito supo ahí, no sé qué. Sí, así es. Sí, pues es lo que nos cuenta mucho la cuestión de la historia oral, que es muy importante, que tiene, ¿cómo decirlo? Su importancia, sí, pero que también hay que tener mucho cuidado con esa parte, ¿no? No podemos andar divulgando muchas cosas si no tenemos como el sustento, pues por lo menos sí documental, ¿no? Exactamente. De saber qué es lo que esté realmente documentado lo que tú estás diciendo, ¿no? Exactamente. Entonces, en este caso del pueblo de Nataí, pues la misma acta de fundación que realizó un escribano del pueblo de Apaseo menciona que más de 40 hombres que se reúnen para la misa del Espíritu Santo y posteriormente para la elección de las autoridades, pues lo hacen en un lugar denominado Zapote, ¿no? Con S y con doble P, Zapote, no como se escribe, como lo conocemos, ¿no? actualmente. Ajá, exactamente. Pero podemos hacer alusión a que es justamente ese lugar, lo que actualmente es el barrio del Zapote. El barrio del ¿sí? Zapote. Entonces tampoco vemos nunca mencionado el pueblo de Nataí, que sí, que en varias de esta zona cercana a lo que después va a ser la villa de Celaya, pues sí hubo muchas congregaciones o reducciones de indios otomís, ¿no? Que es lo que nos dicen, es que era un pueblo otomí, pero a lo mejor no tenía la categoría de pueblo como tal, ¿no? Sí existía otro pueblo que era el pueblo de Nuestra Señora de la Asunción, que sí se menciona en algunos documentos, lo he encontrado mencionado documentos del siglo XVII, pero te digo de Nataí, pues nada, ¿no? Entonces, no existe. Hasta que no encontremos un referente en los documentos o en alguna relación geográfica, pues no te podrá afirmar la existencia de este poblado, ¿no? Pero Celaya, como lo mencionaste. Sí. Lo que te mencionaba de Celaya es esta parte de que en el documento, en el permiso de fundación, que es el más antiguo, 1585, se escribe con S, Celaya, con I latina, y ¿no? Celaya, ¿sí? Okay. Entonces, ¿qué pasa? Existe un traslado que ya es del siglo XVII, de la primera parte del siglo XVII, donde el escribano modifica una letra, ahora pone Celaya, pero igual, con S y con I latina, Celaya. Ese documento lo va a revisar el padre o fray Odorico Peñaflor, quien fue guardián del convento de San Francisco aquí en Celaya y quien salvó la imagen de la Purísima durante el incendio ya en el siglo XX, y él hace una transcripción que va a estar resguardada justamente en el archivo de los franciscanos. En esa transcripción él ya transgrede toda reglamentación, que bueno, para la época todavía no la había, eso ya es posterior, la reglamentación para transcribir documentos, Sí. y pues ya lo pone tal cual, Celaya, ¿no? Entonces, este documento es de 1907. Entonces, todos los primeros investigadores de la primera mitad del siglo XX, como Pedro González, en su geografía histórica del estado de Guanajuato, Ajá. pues lo toman como referencia. Entonces, pues ellos, al ver esto, al ver que es una copia Parten de un documento del siglo XVII, dicen, es que sí era Celaya, ¿no? Y es el Así primer es. nombre que recibe la ciudad. Pero no se dieron a la tarea entonces de verificar los otros traslados más antiguos y ver que, bueno, la primera nomenclatura que tiene nuestra ciudad es Celaya, ¿no? Celaya, con S y con S. I latina. Y con I latina, exactamente. Wow, qué interesante todo esto. Pues sí, a muchos se nos va a partir el corazón esto de lo de Nataí, como que lo tenemos muy arraigado, la idea de esto de Nataí, pero bueno, ahí está. Entonces, este primer documento que nosotros vimos en la imagen es el primer referente que existe sobre la fundación de Celaya.
Sí, te mencionas el traslado más antiguo. El traslado más antiguo. 1585, exactamente. Okay. Perdón, ¿dónde conseguiste este documento? ¿Hasta dónde fue? ¿Qué te parece? Vamos a una pausa comercial. Claro que sí. Y nos platicas, ¿dónde conseguiste esos documentos? ¿Dónde te documentaste? ¿Hasta dónde fuiste? Vamos, ¿en dónde te echaste un clavado para buscar todo esto? Sí, ¿Te claro parece? Sí. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Háganos sus comentarios sobre lo que se está tratando, el tema que estamos tratando el día de hoy, que es la historia de Celaya, con la situación de que, bueno, se viene el 450 aniversario de la fundación de Celaya, se viene el festejo y con esa finalidad pues estamos tratando este tema. Háganos sus comentarios y bueno, vamos a la pausa y enseguida regresamos. Hola, soy Adriana González. Vidas Peluditas te espera esta nueva temporada. Acompáñanos lunes a las 7 p.m. No te lo pierdas. Está bien padre. Autopinturas Guerrero. Igualamos cualquier color. Pues amigos, ya estamos de nuevo en su programa En la Cultura, en donde estamos tocando el tema de la historia de Celaya, sobre todo lo que es su fundación. Y tenemos como invitado el día de hoy pues al licenciado Pablo Pérez Joya, que bueno, pues él es historiador y justamente le acabamos de hacer una pregunta sobre dónde sacaste esta documentación, hasta dónde te fuiste a meter para sacar esta documentación que nos acabas de presentar. Sí, mira, es importante dar el reconocimiento, porque también de eso se trata, sí, al señor Rafael Zamarroni, quien fue uno de los pioneros, junto con Luis Velasco y Mendoza, en cuanto a la historiografía de la ciudad de Celaya. Ellos escriben pues, en la segunda parte del siglo XX, bueno, Velasco unos años antes de que inicie esta segunda parte, y es muy interesante, porque, sobre todo en la cuestión de Zamarroni, porque él me da muchas pistas, ¿no? Él ya nos presenta algunos documentos. ¿Cuál es el problema de esto? Que pues nos pone algunas fotocopias en su libro que él saca, obviamente de muy mala calidad, entonces eso hace todavía más ilegible la letra, ¿no? Que es muy complicada en sí, estos documentos de la segunda mitad del siglo XVI. Pues sobre todo de aquella época, ¿no? Sí, entonces, y además la otra cuestión es que, bueno, él nos da una paleografía ya, pero pues siempre hay que hacer como comparaciones con la cuestión paleográfica, ¿no? Porque posiblemente a lo mejor él vio alguna letra que yo puedo percibir de otra manera, o también me pasó revisando, por ejemplo, sus transcripciones que se come algunos renglones, entonces eso también hay que tener mucho cuidado con esa parte. Entonces ya teniendo estos referentes, pues nada más es cuestión de empezar a visitar archivos, dos principalmente, lo que es el Archivo Franciscano aquí en la ciudad de Celaya, en el convento, y el Archivo General de la Nación. El Archivo General de la Nación, que en su ramo de tierras pues tiene básicamente un expediente que se abre porque los estancieros de la villa de Celaya comienzan a hacerle pleito a un descendiente de Hernán Pérez de Bocanegra, uno de los grandes encomenderos de la zona, por el uso del río San Miguel, ¿no? Por las aguas del río San Miguel. Río San Miguel, que en la actualidad es el río Laja. El río Laja, claro que sí. Entonces, se abre todo un expediente, traen la cuestión del permiso de fundación, porque ahí se especifica que a cada uno de los fundadores se les va a entregar ciertas tierras, 2 caballerías de tierra, se les va a entregar ciertos privilegios, entre ellos, pues obviamente el uso de los días de agua, ¿no? De este río y del río Apaseo. Entonces, pues comienzo a analizar este documento y también comienzo a analizar ahí en el Archivo General de la Nación, pues parte de lo que se encuentra en el Fondo Documental Mercedes, que es justamente estas mercedes de tierra que entregaban los virreyes
a los primeros pobladores de esta zona, ¿no? No necesariamente de Celaya, pero sí de la zona. Entonces encontramos, por ejemplo, que empiezan a llegar a lo que son los márgenes de este río Oilaja, a principios de la década de 1550, ¿no? Entonces eso es muy interesante porque nos deja ver un poquito cómo va la avanzada, el proceso de avanzada de los españoles. Mucha gente podríamos pensar que en toda la zona de lo que actualmente es México o lo que fue el virreinato en aquel momento se llevó un mismo proceso de conquista, ¿no? Muy similar a lo que pasó con los mexicas en lo que es la Ciudad de México. Ajá, sí. Sin embargo, pues no. En esta zona de lo que se conoció como la provincia de los chichimecas, más que un proceso de conquista, fue un proceso de colonización. Fueron pequeñas avanzadas, empezar a fundar poblaciones defensivas para empezar a aventar cada vez más al norte a los indios chichimecas, ¿no? Entonces son procesos distintos. Sí. Es muy interesante analizar esto. La estancia en la Ciudad de México fue de una semana. Fue bastante. ¿Te fuiste hasta entonces los archivos allá, en la Ciudad de México? En la Ciudad de México, sí, en el Archivo General de la Nación, que actualmente se encuentra en lo que fue la expedición de Lecumberri, ¿no? Donde desafortunadamente mataron a Madero y a Pino Suárez. Sí. Y también que fue la cárcel donde estuvieron los presos, a la gente que del conflicto del 68, más bien, hubo gente ahí, ¿no? Que los tachaban de gente vagos y de todo. Todo lo tacharon. De Tlatelolco, pues ni hablar, ¿no? Sí. Eso mejor no hay que hablar. Y ahí estuvo. Sí, claro. Sí. Todavía ahí son cosas que sacan la sangre a mucha gente. Sí, esta estancia ya fue posible pues gracias al apoyo del gobierno municipal. En aquel momento estuve trabajando en el puesto de investigación en la Crónica Municipal, entonces a través de esta institución se les planteó al ayuntamiento la idea de, vamos a reafirmar o a quitar como total controversia, ¿no? Acerca de la cuestión fundacional. Y pues sí, les dije, para eso es necesario visitar este archivo, porque con la documentación que tengo aquí en Celaya, pues no puedo hacer mucho, ¿no? Y entonces fuiste hasta allá toda una semana. Toda la semana fue bastante complicado porque pues es un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde, parado, todo el momento. No puedes comer, no puedes tomar agua dentro de las salas, obviamente por la documentación. Por el resguardo de todo lo que hay ahí, ¿no? Exactamente. Es traer en todo momento cubrebocas y guantes también, por la cuestión de que no puedes escupir al documento porque es corrosiva la saliva, entonces los empieza a degradar. Lo mismo que el sudor, el maquillaje en el caso de las mujeres. Entonces, pues interesante todo ello. Son situaciones que ahorita traer el cubrebocas, mucha gente nos quejamos, no, pues métete al archivo 4 horas y también el sudor, luego los lentes se te empañan, ya ni lees bien. Entonces sí es como complicada esa parte. Más o menos... se revisaron allá lo que es el Fondo Documental Tierras en esos expedientes, Fondo Mercedes e Inquisición. Inquisición, ¿por qué? Porque vienen algunos testimonios de vecinos de aquí de la villa de Celaya que se hicieron entre 1614 y 1615 en un proceso donde las denuncias ante el comisario, ante el familiar del Santo Oficio, que en aquel momento era Pedro Núñez de la Roja, personaje que tenemos muy marcado porque fue quien donó su fortuna para la instauración del Colegio de la Purísima en San Francisco. Sí. Se comienza como a alborotar toda la gente, ¿no? Y empiezan a autodenunciarse, a denunciar que a mi vecino, que perenganito, que yo lo vi, que las bolas de fuego. Entonces es muy interesante porque a través de estos documentos empezamos a recrear el imaginario novohispano en la villa de Celaya, hablando de principios del siglo XVII. Ahorita a la mente me viene uno muy interesante de Martín Hernández, un personaje importante en la villa que fue regidor, fue alguacil mayor y fue capitán a guerra. Él menciona haber ido con otro personaje, no recuerdo si fue su hermano Bernabé, van a un pueblo de indios cercano y ellos mencionan ver estas bolas de fuego, ¿no? Bolas de fuego que, todos hacemos o relacionamos con las famosas brujas. Sí, claro. Entonces yo recuerdo, por ejemplo, lo que me platicaban mis abuelas, ¿no? Era como las brujas. Y leer eso en el siglo XVII es como, caray, pues entonces desde esa época data todo este imaginario, ¿no? Y estas cuestiones muy interesantes. Porque es otro contexto, ¿no? Y entonces, ellos ya se van a la imaginación y otras cosas. Exactamente, sí. Muy bien, mira qué interesante entonces tener que ir hasta allá, al Archivo de la Nación, a investigar precisamente eso, que es donde te encuentras este documento, lo presentas aquí ante el ayuntamiento, ¿se puede saber qué dijo el ayuntamiento al respecto? Sí, este proyecto fue en conjunto con el cronista de la ciudad, el licenciado Fernando Amate. Ambos fuimos frente a las autoridades, se hizo la presentación de la información, un reporte final, digamos, de la investigación y pues se llegó a una conclusión, ¿no? Es
no hay otra conclusión más que pues, la fecha fundacional es el 1 de enero. Documentalmente se está sustentando, entonces no hay forma de que en algún momento llegue otra persona y diga, es que no es así. Posiblemente, y es algo que se aplaude, porque la historia siempre es un discurso que se está construyendo constantemente. Entonces, así es. va a llegar, ojalá, en unos años más, alguien que diga, es que a él o a esta persona le faltó esta parte, ¿no? O no vio estos documentos, a lo mejor se le fueron, o no revisó con estos lentes estos documentos y yo ya descubrí otra cosa. Claro. Entonces, eso es muy, muy importante porque se va construyendo la historia de nuestra ciudad. Pero en cuanto a modificar totalmente lo que es la fecha de fundación, pues no. O sea, documentos oficiales, o sea, no los puedes mover, no puedes sí. agregarle ni quitarle nada de ello. Ahí está el documento y eso es lo que avala precisamente tu investigación. La investigación que hiciste que da como resultado de que la fundación de Celaya es el 1 de enero de 1571. Sí. Pues miren, aquí ya mucha gente a lo mejor por ahí ya se está rasgando las vestiduras. Porque sí, todos estamos con la idea, la noción, todavía nos queda muchos, de que pues es el 12 de octubre, justamente por eso es que viene el 450 aniversario, pero en base a esa fecha. Claro. Y ahora que tú presentas justamente al gobierno actual, diciéndole que no es esa fecha, sino que es la del 1 de enero, pues bueno, crea esa controversia, ¿no? Al final, ¿el gobierno qué dijo? Pues al final no sé ahorita cuál sea la postura oficial. Yo salí de la administración municipal. Tengo entendido por algunos eslogans que he visto que ya sacaron como una especie de imagen, ¿no? Como conmemorativa por este hecho. Quiero pensar que es por el 1 de enero y no por el 12 de octubre. Ojalá. Ojalá, sí, ¿no? Porque ambas fechas, pues el 12 de octubre sería este año. Sí. Y el 1 de enero sí sería en el 2021. Entonces, pues yo espero que vaya por ahí, ¿no? Hasta el momento no he escuchado una versión o una postura oficial de la autoridad, entonces esperemos que pues realmente se apegue a esta situación, ¿no? Interesante esto. Pues vamos a una pausa. Hay unas imágenes, vamos comentando unas imágenes que tenemos ahorita aquí en pantalla. Mira qué importante estas imágenes que por ahí nos encontramos, es justamente la columna de la Independencia aquí en Celaya, ¿verdad? Efectivamente, sí. Y bueno, es interesante porque está en el jardín principal. Sí. Que a lo mejor mucha gente no se imagina que la columna estuvo ahí, porque ahora está lo que es, en ese lugar ahora está lo que es el kiosco. Exactamente. Y bueno, la columna anteriormente estaba ahí, de hecho en la parte de atrás se ve lo que es el Mesón de Guadalupe como referente, y pues sí, la gente dirá, bueno, la columna de Independencia fue a parar a la calzada de Independencia. De ahí viene su nombre, quizás. De la calzada, sí, efectivamente. Por eso, por la columna. Por la columna. Ok, entonces esa columna se trasladó para allá y mira, interesante esta fotografía. ¿Tú habías visto estas fotos, me imagino, o no? Sí, es muy interesante esta fotografía, justamente por como mencionas el referente que es el Mesón de Guadalupe. También es importante mencionarle a la gente que ese lugar pues albergó a Hidalgo y a Allende en su entrada a nuestras ciudades en septiembre de 1810. Entonces es muy importante y justamente afuera es donde, bueno, se da el surgimiento del famoso ejército insurgente, ¿no? Sí, inclusive desde ahí es donde Hidalgo convoca al pueblo de Celaya a la batalla para ir a Guanajuato, ¿no? Porque vienen de San Miguel de Allende, entiendo yo. Sí, vienen de San Miguel de Allende, Chamacuero, lo que actualmente es como un fort, y de ahí tienen 2 líneas de avance, o Querétaro o Celaya. Era más fácil tomar Celaya que Querétaro. Y se vienen a Celaya y aquí es donde convoca Hidalgo justamente en ese balcón. Digo, para la gente que nos está viendo, para que vean ese balcón que está arriba de lo que hoy conocemos como el pasaje de Guadalupe, allí en ese balcón es donde el cura Hidalgo convoca al pueblo de Celaya para la lucha de independencia. Y pues hay ocasiones que ese balcón pues ni lo tomamos en cuenta, para nosotros así como que... Sí, la verdad es que pues, ya como actualmente es Woolworth ahí, ¿no? Esa parte, claro. Es lo que ocupa la mayor parte de lo que era el antiguo mesón, pues ya ni volteamos a ver, ¿no? Ya pasamos, compramos chuchería, las palomitas y nos salimos y sin voltear a ver las placas o algunos referentes que nos pueden contar la historia de los... Porque hay una placa ahí. Hay una placa y enfrente hay una especie como de cosa extraña de plástico que también dice ahí que aquí estuvieron Hidalgo y Allende y demás. Exactamente. Entonces, eso es un consejo para la gente, pues cuando salgan al centro histórico, digo ahorita no salgan, cuando podamos salir nuevamente al centro histórico, hay que ver las placas, hay que ver los edificios, hay que apreciar la arquitectura. A algunos de mis estudiantes les comentaba, cuando vayan a misa con sus papás, no solamente vayan por la cuestión de la liturgia, sino también admiren lo que es la grandeza de la arquitectura que tenemos en Celaya, ¿no? Porque los templos en Celaya, al menos San Francisco,
el Carmen, ¿no? La Tercera Orden, también son altares los que tienen muy bonitos, entonces hay que también recoger esta parte. La belleza que tienen, y aparte de la belleza, también son historia. Sí, claro, O sea, llenos de historia. Llenos de historia, ¿no? Muy bien, por ahí tenemos un comentario. Cecilia Acuña, buenas tardes. Buenas tardes, un saludo para Cecilia Acuña. Ok, pues entonces vámonos a una pausa y enseguida seguimos comentando algunas de las fotos que tenemos por ahí todavía para ustedes. Háganos sus comentarios, por favor. Es más, invitamos, si por ahí hay gente que tiene por ahí una fotografía de Celaya antiguo, pues a lo mejor no la puede compartir, ¿no? Claro, que nos la comparta. Muy importante esa parte. Muy importante esa parte. Y enseguida hacemos más comentarios al respecto. Regresamos, no se vaya. Canal Foro CX. Ahora puedes escucharnos en Spotify, en tu casa, automóvil, oficina, donde quieras. Canal Foro CX, un foro de expresión libre. Encuéntranos en Spotify como Canal Foro CX. Como prevención sanitaria, utiliza máscaras anticontagio para uso en lugares públicos. Visibilidad total, resistente y reutilizable. Venta por mayoreo, costo de unidad 35 pesos. Pedidos al teléfono 461-152-7426. 1.700.000 reproducciones, 220 transmisiones, 25 programas. Gracias a todos los que participaron para la realización de la segunda temporada de Canal Foro CX. Canal Foro CX, marca la diferencia. Pues ya estamos de regreso, señoras, señores, amigos que nos acompañan a través de su canal Foro CX en este programa de En la Cultura, donde estamos hablando justamente de lo que es la historia de Celaya, aquí con el licenciado Pablo Pérez Joya. Él es historiador y bueno, pues estábamos tratando el tema de pues los monumentos históricos que tenemos aquí en Celaya, ¿no? Que muchas veces ni siquiera tenemos una idea de lo que tenemos aquí en Celaya. En una ocasión, te hice el comentario, tiene una ocasión, pero se lo he hecho a bastante gente que invitamos a gente a Celaya y pues lo único que vemos es la bola del agua y a veces sin tener un conocimiento de por qué la bola del agua, etcétera, etcétera. Entonces la gente como que dice, ¿qué hay en Celaya? En Celaya no hay nada. A mí mucha gente me ha dicho así y me he dado la tarea yo de cuando viene alguna persona, un familiar que viene de otra ciudad o un amigo que viene a conocer a Celaya, le doy como una especie de recorrido a mis capacidades, obviamente no soy como tú, un historiador, pero a mis capacidades de enseñarle, bueno, pues mira, aquí es el Mesón de Guadalupe, aquí estuvo Hidalgo, aquí está la placa donde hace constar ello, bueno, pues que este es el Templo de Tres Guerras, etcétera, etcétera, la bola del agua, con qué finalidad se hizo, todo ese tipo de cosas. Y entonces se quedan sorprendidos y dicen, yo no sabía todo eso de Celaya. Y creo que esa es una parte que tenemos aquí los celayenses, que desconocemos gran parte de la historia de Celaya, los monumentos históricos, esa parte cultural que nos enriquece y que nos da una identidad. Y que bueno, aparte de ello, pues también lo podemos ocupar hasta por cuestión turística y ni aún así le sacamos el provecho porque no estamos informados al respecto. Qué bueno que te tenemos aquí para ahorita ir viendo algunas de esas cosas, ¿no? Pablo, ya aquí arquitectónicamente hablando, ¿cuál es el primer monumento histórico que tenemos en Celaya? Mira, el edificio arquitectónicamente hablando, de los más antiguos que tenemos es San Agustín, el convento de San Agustín. El templo ya ha sufrido algunas modificaciones en cuanto a los altares, por ejemplo, tenía unos barrocos y en el siglo XIX fue cuando se hace la modificación para colocar los altares góticos que tiene en la actualidad.
Otro de los edificios históricos más antiguos que tenemos, pues es la Casa del Diezmo. Ajá. En un primer Ahí estamos viendo momento- algunas fotos. Ya vimos hace rato la de el templo de San Agustín. Perdón que te interrumpa. Sí. Y ahorita tenemos aquí esta de es San Francisco, justamente Sí, la calzada de la Independencia, calzada de ¿verdad? Independencia. Con la Sí, volada. y si podemos apreciar ahí en la foto, pues ya apreciamos la columna de la Independencia ahí. Entonces, Justamente. eso sí. nos dice que esta foto es posterior a 1906, que es cuando se remueve la columna de lo que es la parte del jardín principal y se traslada a la calzada, ¿no? 1900. Mira qué interesante. 1906. Ok, antes del centenario de la Independencia. Así es parte como de todos estos arreglos y mejoras materiales, ¿no? Que empieza a hacer lo que es el gobierno en aquel momento, pues todavía de la ciudad de Celaya, sino un municipio como tal. Sobre todo, bueno, se da lo que es el traslado de la columna. Vamos a ver, por ejemplo, la inauguración de lo que es el mercado Joaquín Obregón González, en la actualidad llamado Mercado Morelos. Mercado Morelos. Este mercado, perdón, que tiene la torre campanario, ¿no? Que es algo muy característico. Pocos mercados Es cierto. así, ¿no? Muy cierto. Y Y el reloj, que dijo, es funcional. Es funcional exactamente como el de San Francisco o el de El Carmen, ¿no? Así es. Vemos también, por ejemplo, la inauguración del Hotel Gómez en 1906, que es uno de los hoteles más modernos de aquella época, que contaba con un elevador, con línea telefónica, con un bar. Entonces, pues Era lo in. en aquel momento era lo fifí, ¿no? Por decirlo Lo de esa fifí. manera, sí. Y en la actualidad pues es algo que vemos como tan común, ¿no? ¿Cuántas Sí. veces no nos subimos a lo mejor por trabajo o por escuela a un elevador al día? O que a lo mejor cuántas es veces- nuestro lugar de pasada, ¿no? Para el Exactamente. trabajo. Y anteriormente, pues, estamos hablando de inicios del siglo pasado, pues es todo un lujo, ¿no? Es todo un espectáculo hospedarse en el Hotel Gómez. Entonces vamos a ver algunas mejoras materiales, lo que es la Alameda Miguel Hidalgo también, que ese es el nombre, Alameda Así es. Miguel Hidalgo. Ah, mira qué interesante. Yo, la verdad, ignoraba esa parte, el nombre que tenía. Sí, todo lo conocemos como Alameda, ¿no? Vamos La Alameda, vamos a- sí, las afueras de la exactamente. Alameda, pero el nombre A comer es- chicharrón y Sí. nieve. y darte una vuelta, ¿no? En Sí, patines. claro. Se hacen algunas mejoras ahí en el jardín principal, en lo que es pues, justamente las jardineras. Así es. Anteriormente también era un jardín así similar al del Jardín Independencia, que ese fue el primer nombre, antes del Jardín Perfecto y Aranda, en frente Ok, de San Francisco, ya, sí, sí. donde está la torre hidráulica. Sí. En un primer momento se llamó Jardín Independencia. Y varias de las estatuas que están colocadas en la Alameda Hidalgo estaban originalmente ahí. Posteriormente son Ok. trasladadas. Entonces vamos a ver algunas mejoras materiales, justamente pues como para ir, digamos, embelleciendo nuestra ciudad y recibir 1910, que es el año del centenario de la ¿Qué independencia. hubo en 1910 aquí en Celaya? A ver si tú nos pudieras decir, si sabes por ahí, nos pudieras decir. En 1910, ¿qué modificaciones hubo aquí en Celaya precisamente por lo del centenario? Más que modificaciones, ya empezó a haber más bien inauguraciones. Ah, ¿no? ok, ya. Por ejemplo, pues tenemos, el broche de oro fue la torre hidráulica, pero vamos a ver, por ejemplo, que todos al pasar enfrente de San Agustín, pues podemos observar un Ignacio Allende. Así es. Ese Ignacio Allende también se inaugura el 15 de septiembre de 1910, como parte de estos festejos. Va a haber un desfile cívico, va a haber días antes, pues las escuelas también empiezan a hacer el juramento a la bandera, ¿no? Situaciones que no había visto, digamos, como nuestra ciudad de una manera tan cívica. Entonces va a ser como pues una fiesta muy grande, ¿no? ¿Qué es lo que quería dar a entender don Porfirio Díaz? Pues que en México no pasaba nada y que todo marchaba de maravilla. Claro, Sí. claro, sí, sí, sí. Entonces, el broche de oro, como platicábamos, pues es justamente la inauguración de la torre hidráulica. Esta torre hidráulica, que bueno, es de tecnología alemana, una empresa alemana, ya que residía en la Ciudad de México, esto también hay que decirlo, no es que viniera de Alemania totalmente, y no es el primer trabajo que hacía para el gobierno de Celaya, para el ayuntamiento. Ya habían Ok, tenido mira. algunos otros contratos anteriores, pero por la cuestión de drenaje, de instauración de drenaje. Entonces, va a ser esta parte muy interesante. Es muy importante la torre hidráulica porque está totalmente remachada, no está soldada. Que ¿sí? para su tiempo, hasta donde yo sé, era difícil. Era tecnología de punta, ¿no? Era Por- tecnología de punta, Por la presión del exactamente. agua, al tener los remaches, en cualquier momento podía hacer estallar la torre, ¿no? Y también el dato de que esta torre hidráulica no es la única que se hizo en su tipo aquí en Celaya, sino en diferentes partes del mundo. Se habla de una torre muy similar en lo que es Stuttgart, en Alemania, que es derrumbada durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, las torres hidráulicas en Europa eran muy utilizadas para abastecer al tren. Hay que recordar que en un inicio el tren funcionaba a base de vapor, Así entonces es. necesitaban el agua, ¿no? Entonces es muy común en Europa encontrar
diversidad de torres hidráulicas con diversidad de formas. O sea, no necesariamente tiene que ser esférica como la que tenemos aquí en Celaya. Mira qué interesante. Eso es un rasgo muy distintivo de... Muy interesante eso, y para que la gente lo sepa, porque, bueno, y lo sepamos todos, me incluyo, porque a veces cuando viene, insisto, algún familiar, ¿y esa bola de fierro qué? Ese ovni, ¿no? Lo que dicen. Sí. Cuando la iluminan ahorita color azul, creo que es o morado, no sé qué color sea, ya no he visto. Sí. Así, y ese ovni que va a despegar. El ovni que va a despegar por ahí. Bueno, pues le pusieron esa iluminación para que se viera bien y bueno, de alguna manera se consigue, ¿no? El hecho de que luzca este monumento. Sin embargo, pues la cuestión es de que mucha gente lo ve como nada más una bola de fierro ahí, cuando no. O sea, tiene su significado, ¿no? Importante. Ahí, bueno, me gustaría comentarte, ¿qué pasa? Muchas veces nosotros los celayenses desafortunadamente no conocemos lo que tenemos, ¿no? Entonces... Permíteme nada más, tenemos un Sí, comentario, claro. ¿sí? Gael Morales, la historia de nuestra Celaya es de lo más interesante. Estamos de acuerdo completamente, Gael Morales. Saludos a Gracias, Gael. gracias. Sí, gracias. Ah, mira, ¿lo conoces? Sí, mi alumno. Mira, qué bueno, qué bueno. Los alumnos, llámenle aquí a su profe. Te comentaba, eso es muy importante porque, por ejemplo, recibimos familia, recibimos amigos. Oye, voy a ir a Celaya, vamos a salir a dar la vuelta. No, mejor vámonos a San Miguel. No, mejor vamos a Guanajuato o vámonos a Querétaro, ¿no? Todavía más cerca. ¿Por qué? Porque ni siquiera nosotros conocemos qué es lo que tenemos como ciudad para ofrecer, ¿no? Entonces, así es, sí. ¿qué es el consejo? Nuevamente haciendo la aclaración, ahora que se nos permita salir, pues sí darme la vuelta por el centro, sí por mi nieve, sí por mi tostada, pero pues ir observando, ¿no? La arquitectura, ir conociendo un poquito el centro de mi ciudad. Ahí tal vez haría a través del mismo ayuntamiento lanzar una iniciativa a través también del sector educación, que a lo mejor en secundaria, en nivel secundaria, se comienza a meter una materia con contenido sobre la historia de la ciudad. O sea, no estaría mal que desde un nivel básico ya los jóvenes empiecen a saber, aquí pasó esto, acá pasó aquello. Claro. ¿Por qué? No tanto a lo mejor para darle auge al turismo, que es muy importante. Sí. Celaya tiene cosas que ofrecer. Sí, sí. No cualquier ciudad te ofrece 2 conventos de la época novohispana como Celaya, que es San Que los Francisco y tiene, San Agustín. así es. ¿no? Sino más bien también por la cuestión del patrimonio. Por ejemplo, nada más por citarte, la Casa de Artes y Oficios, que está en la calle Emeteria Valencia, está totalmente grafiteada. Sí, qué Entonces, triste. y es patrimonio histórico de la ciudad y muy importante. O sea, ¿quién fue doña Emeteria Valencia? ¿No? ¿Qué fue lo que hizo por la ciudad? Por supuesto. O sea, no fue una señora cualquiera, ¿no? Entonces, si tú desde una temprana edad les empiezas a meter esa parte de importancia, de por qué es importante y por qué yo tengo que cuidar, porque es mío, porque el patrimonio es de todos. Así es. ¿Sí? Entonces, vamos a evitar este tipo de acciones delictivas, ¿no? Porque Sí, no hay hombre. otro adjetivo para... Sobre todo un patrimonio de ese tipo, digo, como para que fuera grafiteado, así como que dices tú, wow, es como si ahorita grafiteáramos la bola del agua, ¿no? Exactamente, ¿no? O sea, por favor. Y que está dañada, por ejemplo, los cristales que están en la parte del cuarto de máquinas, Ajá. pues muchos de ellos los rompen. A lo mejor los chavitos jugando, los que andan por ahí, otros ya maldosos, ¿no? Pero a lo mejor ahí sí tendríamos que estar un poquito más al pendiente de esa parte. Esa cuidar educación nuestro cívica que patrimonio. necesitamos tener todos y que desafortunadamente por ahí no la tenemos. Mira qué interesante, eso es muy interesante. Ojalá que a la gente que nos está viendo haya servido esta plática que tuvimos aquí con Pablo Pérez, historiador de aquí de Celaya. Y pues que nos haya servido muchísimo para tomar conciencia sobre lo que tenemos aquí en todo este acervo cultural que tenemos en nuestra ciudad y que desafortunadamente, pues como tú dices, y como de alguna manera también yo lo he percibido, lo desaprovechamos porque no lo conocemos. La ignorancia que tenemos de estos monumentos históricos hace que ni siquiera valoremos nuestra propia ciudad y que como tú dices, bien lo dices, la gente viene, familiares vienen de visita y vámonos a San Miguel, vámonos a otro lugar, pero ¿y nuestra ciudad? ¿Cuándo? O sea, ni siquiera nuestra ciudad visitamos otras, pero nuestra ciudad no la visitamos porque desconocemos justamente esto. Muy bien, Pablo, muchísimas gracias por haber estado el día de hoy, se nos termina el tiempo, Sí, no, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, yo espero que no sea la No, única ocasión. y sí, yo de mi parte fascinado, es más, te comprometemos ya aquí de una vez, si hacemos otro programa en donde hablemos algunos otros puntos justamente de la historia de Celaya. Sí, el claro, día de hoy, sí. pues no sé, algunos se los han de ver desmayado ya por la fecha de fundación. de fundación de Celaya, pero
algunos otros puntos interesantes, ¿no? Inclusive a lo mejor esto mismo, como la bola del agua, como los monumentos, como todo esto, profundizar en ello. Claro. Y que la gente pues también se vaya interesando por su ciudad de Celaya. ¿Qué te parece si te invitamos para otra ocasión y estar aquí en este programa o otros programillas por ahí que nos pudieras acompañar? ¿Te parece? Sí, claro que sí, no, pues con todo gusto. Encantado Perfecto. de venir aquí Pues muchísimas gracias y también invitamos a toda la gente, es más, pues como una especie de convocatoria, vamos iniciándole por ahí, invitar a toda la gente que tenga por ahí fotografías, que a lo mejor nos pudiera compartir, pues que nos las haga llegar, ¿no? Porque también pues tenemos fotografías, algunas nosotros compartimos ahorita, podemos compartir un poco más. Pero si alguien por ahí tiene, no, que la foto de mi abuelita que estuvo en tal lugar donde se hizo aquello, pues préstenos la foto la escaneamos y se la regresamos y de esa manera pues tener más patrimonio en cuestión de fotografía. El niño yegua, ¿sí? ¿Así? El niño yegua, sí. Ok. ¿Dónde puedo contactarlo? ¿Dónde te pueden contactar, Pablo? Pues mira, el correo personal es mi nombre, Pablo Pérez Joya, todo junto y en minúsculas, @gmail.com, y la otra red social, ahí aparece ya en pantalla, es Pablo Pérez Joya, ¿no? Que es Facebook. Ahí con todo gusto me pueden mandar algún mensaje y pues empezamos a ver en qué podemos echarles la mano. Claro. Muy interesante esta parte que mencionas, ¿no? ¿Por qué? Porque la historia de nuestra ciudad pues no se necesita ser historiador, ¿no? O sea, todos podemos contribuir un granito y decir, yo encontré esto en el sótano de mi casa lleno de telarañas, ¿no? Pero Así que a lo es. mejor nos puede servir muchísimo o es una foto que nunca alguien ha visto, ¿no? Inédita. Entonces, pues es que ahorita que estamos en casa, escarbarle un poquito ahí a las pertenencias de la abuela, que ya no va a venir a jalarnos los pies, y pues ver qué podemos Ciertamente, sí. rescatar, ¿no? Y muy justo lo que tú dices, ahorita que estamos en esta etapa de contingencia, a veces pues no sabemos ni qué hacer, insisto, siempre lo he dicho, ya a lo mejor ya los tengo fastidiados en ese sentido, donde la gente dice que está aburrida en casa, pues saque sus fotografías y vaya viendo en las fotografías y a lo mejor por ahí puede encontrar algo que pueda aportar, que nos pueda ayudar muchísimo a ir complementando esa historia de Celaya. Pues muchísimas gracias por su atención, nuevamente gracias, Pablo. Muchísimas gracias a ustedes, al canal, al auditorio que bueno, nos prestó un poquito de su tiempo, ¿no? Para Esta es tu conocer un casa. poquito de la historia. Muchísimas gracias. Esta es tu casa, ya lo sabes. Pues muchas gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros en esta emisión de En la Cultura y no se pierde para la próxima, de hoy en 8, nos vemos aquí en este su canal Foro CX. Nos vemos para la próxima. Adiós.